Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 1, con nuestra hermana Diana. Les invito a que, como comentó el hermano, vamos a buscar en la segunda carta de Pablo a Timoteo y vamos a darle lectura a todo el capítulo 1. En cuanto lo tengamos listo, les invito a que se pongan de pie y yo voy a dar lectura al primer versículo, ustedes al segundo y así nos unimos todos hasta el versículo 18. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Gracias, misericordia, paz de Dios, Padre, de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy segura que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor en mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar el depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces se comportó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédele al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Amén. Así pues, de pie vamos a permitir que nuestro hermano pase al frente, que él nos trae la palabra de nuestro Dios, nuestro hermano Marcos Reyes. Oramos, hermanos. Gracias porque me das la oportunidad, Padre, de dirigirme a tu iglesia. Pero, Señor, te pongo en tus manos el mensaje, que sea un mensaje solamente basado en la Sagrada Escritura, un mensaje pensado en edificación de la iglesia. Y a mí, Padre, solamente permíteme ser ese instrumento que tú utilices para crecimiento de tu obra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Sé que el domingo pasado, aquí en el país, se celebró el Día del Adulto Mayor, el Día del Abuelito. Y sí, por ahí incluso en Facebook nos mandaban felicitación. Sí hicimos mención, sin embargo, el día de hoy vamos a tener una oración especial. Y es que sí es de suma importancia reconocer la labor de las personas adultas mayores. Y seguramente habrán notado ustedes en mis discursos, en mi forma de hablar, de pronunciarme, esa palabra de adulto mayor es la que en general utilizo. Siempre trato de referirme de esta forma a este grupo de personas.
No uso ya mucho el término anciano, el término viejo, pero hermanos, es por una cuestión meramente laboral. En la Secretaría de Salud nos invitan a que la palabra que utilizamos para las personas mayores de 60 años es adulto mayor. Por eso ya de mi vocabulario ya hasta me cuesta un poco de trabajo decir anciano, viejo, por todas las implicaciones que durante mucho tiempo trae ese término. Pero el día de hoy y este mes, muy seguramente sí me van a utilizar, me van a escuchar utilizar ese término de anciano o viejo, y sí dejando en claro que no lo utilizaré en un sentido negativo, sino es todo lo contrario, en un sentido de reconocimiento a las personas ancianas, a las personas viejas, aunque el término oficial es adultas mayores. Y es que este mes vamos a iniciar una serie de predicaciones que están basadas en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. ¿Y qué tiene que ver todo esto que les digo del anciano, adulto mayor con estas cartas? Bueno, es que la segunda carta a Timoteo es una carta muy personal, muy íntima de Pablo hacia Timoteo. Pero además es una carta escrita por una persona anciana, viejita. Hemos tenido la oportunidad de estudiar algunas de sus cartas. Recuerdo hace unos meses que el ministro de Educación me decía: pastor, ¿por qué no estudiamos con detalle algunas de los libros de la Biblia? Le decía: mira, vámonos con las cartas de Pablo. Y si ustedes se dieron cuenta, comencé el estudio, las series de predicaciones con Tesalonicenses. Una carta que fue de las primeras que él escribió. Y si consideramos que Pablo nació por ahí del año 5 o 10 después de Cristo, y la carta a los tesalonicenses se escribió alrededor del año 50, pues entonces estamos hablando de un Pablo adulto joven, en realidad. Entonces, cuando leemos esas cartas de primera y segunda de Tesalonicenses, pensemos que es alguien de 30, 40 años que está escribiendo. Después seguimos con otra carta, la carta a los Filipenses. Una carta ya en un contexto diferente porque Pablo está encarcelado. Y si fue escrita por ahí del año 60, entonces estamos hablando ahora de un Pablo de unos 50 años aproximadamente. Edad de algunos de los que forman parte de la iglesia Getsemaní, que los vemos todavía con fuerza. Sí, algunos empezamos a pintar canas, pero en realidad hay mucha fuerza física todavía. Pero llegamos a otras cartas, las cartas que Pablo dirige a Timoteo. Y en concreto la segunda carta a Timoteo la escribe por ahí del año 65 o 67 después de Cristo. Es decir, estamos hablando ahora de una persona que está alrededor de los 60 años. Por eso decimos, ya podríamos considerar a un Pablo adulto mayor, anciano, viejo. ¿Por qué resalto esto, hermanos? Porque esta va a ser la última carta que el Espíritu Santo va a inspirar a escribir al apóstol Pablo. La escribe de una manera tan personal. No se le escribe a una iglesia en general como a los romanos, a los efesios, a los filipenses, sino se le escribe a una persona muy en concreto y una persona varios años más joven. Estamos hablando que Timoteo tendría por ahí de unos 30 años. Por eso en alguna parte le dice, mi hijo. Prácticamente podría haber sido su hijo de acuerdo a la edad. Y cuando leamos esta segunda carta, pensemos en ese contexto de esta persona anciana o vieja, que qué es lo que le quiere dejar a Timoteo, a ese joven. Consejos.
que seguramente las personas adultas mayores de nuestra iglesia es de lo que quieren darle a los jóvenes. Consejos. Quiere darle de toda su experiencia que ha adquirido a lo largo de su vida para que los pueda aplicar. Y por eso, hermanos, en el primer capítulo, y es a lo largo también de toda la carta, pero ahorita nos enfocamos en el primer capítulo, podemos ver a un Pablo que en esa búsqueda de darle consejos a Timoteo, recurre a sus recuerdos. Cosas que Pablo ha experimentado en sus alrededor de 60 años de vida. Cosas que él ha experimentado alrededor de la predicación del Evangelio. Consejos que buscan ser de bendición, que sean de bendición para Timoteo, para este joven y para su iglesia, la cual le he encargado que pastoree. Dentro de estos recuerdos, y por eso el título se llama Recuerdos que bendicen a la iglesia, quisiera resaltar algunos. Vean el versículo 3 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo, hermanos, tiene en su mente, tiene en su corazón a este joven Timoteo. Pero no es solo que lo recuerda, sino es de resaltar, y lo vamos a ir resaltando más adelante también, que tiene la posibilidad de ponerlo en las manos de Dios. Ora por este joven. Y dice que lo hace de una manera constante. ¿Cuántas personas habrá conocido Pablo, hermanos, a lo largo de su vida? ¿Cuántas personas conoció cuando predicaba a Cristo? Pues no lo sabemos. Llega un momento en el que Lucas en su libro de Hechos pierde la cuenta y ya no nos dice números en concreto. Nos dice muchos conocieron el Evangelio. Pero sí sabemos que Pablo tenía en su mente a las comunidades que él ayudó a formar. Tenía en su mente a los efesios, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Tesalónica, pero también podemos tener la certeza, de acuerdo a lo que nos dice estos versículos, que él tenía en su mente, dentro de todas las personas que él conoció, a personas especiales, como es el caso de Timoteo. Y sabe, hermanos, Pablo sabe que la vida de Timoteo tampoco ha sido fácil. Lleva la mitad de su vida más o menos, ¿no? 30 años. Pero también sabe que había sufrido. Y cuando conoció el cristianismo Timoteo, Pablo lo reconoció. Y Timoteo acompañó a Pablo en varias de esas, llamémosle, aventuras en la predicación del Evangelio. Así que a Timoteo le tocó presenciar también los momentos difíciles que vivió Pablo en su vida. Le tocó vivir persecuciones, cómo se iban sobre Pablo para tratar de sacarlo de las ciudades. Y qué bonita frase cuando dice, acordarme de tus lágrimas. Pablo se acuerda que Timoteo lloraba. ¿A quién de nosotros, hermanos, no nos duele ver llorar a las personas? Y más a las personas que queremos. Seguramente usted ha visto llorar a sus hijos, o ha visto llorar a sus nietos, a sus sobrinos. Y es de lo más doloroso que puede uno vivir, ¿no? Recuerdo una vez, estábamos en una clínica, porque mi hija tenía una infección en el oído y le dolía mucho. Y era tal su llanto que había otra persona que habían llegado antes en la atención médica, y era tan desgarrador el llanto de la niña
que nos dijeron, pasen ustedes primero. Yo puedo aguantar. El dolor del llanto de esta niña es muy grande. Ya fue una infección, le pusieron gotitas y terminó. No fue tan... Pero ver llorar a las gentes, a las personas, es difícil. Y Pablo le dice, al acordarme de tus lágrimas. Pablo vio llorar a Timoteo. No sé si en la historia de su vida, si usted ha visto llorar a algún hermano de la iglesia, por ejemplo, alguna hermana de la iglesia. Y muy seguramente su respuesta sea, sí, pastor. Seguramente han pasado tantas personas por la iglesia Getsemaní o por las iglesias en donde usted ha estado, ha pasado por tantas situaciones difíciles buscando predicar el evangelio, que más de uno de nosotros habrá visto personas llorar, o incluso nosotros habremos llorado. ¿Qué hacer, hermanos? ¿Qué hacer con estos recuerdos de las personas que han llorado a lo largo de nuestra vida? Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Acordémonos, hermanos, de esas personas. ¿Qué hacía Pablo cuando recordaba las lágrimas de Timoteo? Orar, desear verlo. Pablo en su vejez se acuerda entonces de Timoteo, recuerda sus lágrimas y lo pone en oración. Y qué hermosa descripción hace el mismo Pablo cuando le dice, me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿Cuándo, hermanos? Noche y día. Orar a Dios, día y noche. ¿Ha visto llorar personas, hermanos? Ore por ellos. ¿Cuándo? Noche y día. Pablo tiene el deseo de ver a Timoteo y sabe que cuando lo vea va a ser motivo de alegría para su vida. Pero mientras eso ocurre, ora por él, noche y día. Pero hay otra característica que Pablo recuerda de Timoteo en estos versículos que vimos. Dice el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos conocido en nuestro caminar por la iglesia a personas que recordamos por su fe? Seguramente si les pregunto más a las personas adultas mayores, las personas ancianas de nuestra iglesia, hermano, hermana, dígame personas que usted recuerde con una fe sincera. Y me darán alguna lista de personas que sí, fulanito, sutanita, algunas en presencia de Dios, algunas ya no estarán con nosotros, algunas se siguen reuniendo con nosotros. Qué palabra tan interesante también, hermanas. Fe no fingida, trayendo a la memoria la fe no fingida. Otras traducciones manejan una fe sincera. Y es que esta es una palabra muy interesante la que usa Pablo en el griego. Se las digo porque les va a sonar familiar con el antónimo de esta palabra. La palabra que usa Pablo en el griego es anupócritos. Anupócritos. Anupócritos significa sincero, genuino, sin fingir, sin disimular, sin hipocresía. Por eso nos suena, ¿no? Anupócritos. Sin hipocresía. Es decir, todo lo contrario a una persona hipócrita, doble cara, engañadora. Así que Pablo recuerda, le viene a su mente el recuerdo de la fe que tenía Loida, la fe que tenía Eunice, la fe que tenía Timoteo. ¿Y qué es lo que recuerda de esa fe, hermanos? Que era sincera, que era una fe no fingida, que era una fe sin hipocresía. Qué interesante, ¿no, hermanos?
A lo largo de la vida de Pablo, muy seguramente él, pues, ¿cuántas personas se encontró en su caminar? Pues muchas. Pero él recuerda que había personas que le demostraban su fe. Pero había personas que le demostraban que su fe no era sincera. No era una fe sin hipocresía. Así que cuando Pablo viene al recuerdo de Timoteo, le trae a su mente a su abuela Loida y a su madre Eunice. La recuerda que ellas en particular sí tenían una fe sincera. Y aquí, hermanos, una parte que en algunas discusiones pudiera resultar complicada, porque Pablo es reconocido porque establece en su teología que la salvación es por gracia, no por obras. Y eso en general hace que las personas pues entonces dicen, pues que las obras no son importantes. Sin embargo, cuando vamos a revisar la carta de Santiago, él es quien nos permite ver perfectamente la relación de estas tres palabras, gracia, fe y obras. Si bien las obras no son para salvación, sí son importantes para la fe, para mostrar nuestra fe. Vean Santiago 2, hermanos, versos 17 y 18. Santiago 2, versos 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué recordará Pablo, hermanos, de Eunice, de Loida y de Timoteo, para decir que tienen una fe sincera? ¿Qué es lo que recuerdan de Pablo? Pues muy seguramente lo que recuerda Pablo de estas tres personas es lo que hacían por Cristo. ¿Cómo lo hacían? ¿Con qué pasión, con qué deseo, con qué gozo, con qué fe realizaban el servicio a Cristo y a su iglesia? Vemos cómo Timoteo acompañó a Pablo en diferentes partes de sus viajes. ¿Y qué vio Pablo en esos viajes? A ver, Timoteo, vente, acompáñame. ¿Qué es lo que veía de este joven? Una fe no fingida. ¿Y cómo veía esa fe no fingida? Pues por lo que hacía, por cómo se comportaba, por cómo hablaba, por cómo predicaba. Incluso su servicio es tan apasionado a la obra del Señor, que en muchos momentos llega Pablo y le dice, Timoteo, ve a tal lugar, te voy a encargar a ti como responsable de este lugar. Ve y fortalece la fe de otras personas. Ve a afianzar a esa comunidad. Eso es lo que veía, hermanos, a un joven con deseos de servir. Amada hermana, amado hermano, ¿cuántas personas creyentes en Jesucristo ha conocido usted? Seguramente podremos dar gracias porque en nuestro caminar o en su caminar con Cristo, usted, si le digo, recuerde personas con una fe no fingida, me puede dar una lista de varias personas. Gracias a Dios, hermanos. Personas que han mostrado su amor a Dios a través de lo que hicieron en su iglesia, a través de la predicación del evangelio que estas personas hacían en la iglesia. Así que la invitación que nos hace Dios, que nos hace el apóstol Pablo, es que, pues en primer lugar, oremos por esas personas que nos estamos acordando. Al día de hoy hay personas en nuestra iglesia que podemos reconocer como personas o familias formadas por los abuelos, las madres, los niños, que podemos decir tienen esa fe no fingida. ¿Cómo lo vemos? Porque tienen un deseo de servir a Dios. ¿Qué hacer? Oremos a Dios, oremos con ellos, pongámoslos en oración a los jóvenes hermanos que están apoyando aquí adentro. Personas que nos muestran una fe no fingida. Oremos por las personas que nos ayudan en este tipo de actividades, de poner una pantalla, una presentación.
porque están sirviendo al Señor. Y cuando nos recordemos allá por el año 2050 o 2060, ay, ¿te acuerdas en Getsemaní? Sí había unos hermanos que ponían una presentación y pongámoslos en oración. Pongamos en oración, hermanos, aquellas personas que cantan, que dirigen. Acuérdense de todos ellos. Ponga en oración a las personas que están dando clase a los pequeños. Ponga en oración a todas aquellas personas que le vienen a la mente en este momento, que consideramos por sus obras, por su servicio, nos están mostrando que no es una fe fingida, es una fe sincera. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pero este versículo, hermanos, nos deja otro recuerdo de Pablo. Y me llama la atención que es un recuerdo de él mismo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Como veíamos en la conferencia de traducciones, hermanos, en el lenguaje de Reina Valera, es un lenguaje muy elegante. Y así en lo personal percibo esta frase, al cual sirvo desde mis mayores. No sé qué dice, pero se oye bien bonito, bien elegante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vámonos a otra versión. Vamos a otras versiones que es más claro lo que quiere decir desde mis mayores. ¿Cómo dice traducción lenguaje actual? Mis familiares y yo hemos servido a Dios y nadie puede acusarnos de nada malo. ¿Cómo dice nueva versión internacional? A recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. ¿Cómo lo dice Dios habla hoy? A recordarte siempre en mis oraciones de día y de noche, doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados. Así que Pablo no solo recuerda a Timoteo, a Eunice, a Loida, sino que tiene recuerdo de él mismo, porque dice a quien sirvo desde hace mucho tiempo, e incluso recuerda a sus propios antepasados. ¿Y qué es lo que recordará Pablo, hermanos? Pues recuerda que él le ha servido a Dios. Recuerda que una vez que se encontró a Jesús mismo allá en el camino a Damasco, una vez que Cristo le dijo que tenía una misión que le iba a encomendar a él, una vez que Jesús le dijo, tú vas a ser luz en medio de los gentiles, ¿qué hizo Pablo? Él no dejó de servir a su Dios, servir a su Señor. Y si Eunice, Loida, Timoteo son recordados por su fe sincera, Pablo se está recordando a sí mismo porque les sirve, dice, con limpia conciencia. Servir con limpia conciencia. ¿Qué es eso, hermanos? Es decir, que no hay nada de lo que él haya hecho que no sea limpio, puro, inocente, con un buen deseo hacia Dios. Así que recuerda que él sirve desde hace muchos años a ese Dios con limpia conciencia, e incluso también recuerda que sus antepasados, pudiéndose referir a sus familiares, como dice el lenguaje actual, o pudiéndose referir a antepasados de manera general, al pueblo del cual proviene, quienes también recuerda que servían a Dios con limpia conciencia. Y es aquí, hermanos, donde también quisiera reflexionáramos cada uno de nosotros. Sí, seguramente recordamos personas con fe no fingida, personas que han servido a Dios de una manera limpia, de una manera pura. Y podemos seguramente dar gracias a Dios por ellos. Pero hermano, ¿usted qué pensaría de usted mismo? ¿Podríamos decir igual que Pablo? Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Yo estoy seguro que sí. Que varios de ustedes me podrán decir, hermano, yo sí. Llevo 1 año y medio, hermanos, compartiendo con ustedes en esta iglesia. Y he visto con gusto
con agradecimiento a Dios, que muchos de ustedes sirven a Dios con esa limpia conciencia que dice Pablo. Que ustedes sirven a Dios como lo hicieron también generaciones pasadas en la iglesia Getsemaní, y lo hicieron de limpia conciencia. Pero hermanos, si usted en este momento pensara en cómo lo recordaría la iglesia Getsemaní, o si usted viene de otra iglesia local y tal vez no lo recuerdan por su fe y su servicio, entonces estamos a tiempo para iniciar ese servicio de limpia conciencia en esta comunidad. Resulta que Pablo tal vez era muy jovencito cuando lo acompañaba en sus viajes. Y lo recuerda a Timoteo cuando era joven. ¿Y cómo recordará Timoteo a Pablo? Ese muchachito que vio a su maestro andar de aquí para allá predicando, y seguramente lo recuerda también como un servidor de limpia conciencia. Así que tal vez, hermano, eres una persona adolescente. ¿Puedes servir al Señor con limpia conciencia? Sí. Tal vez eres un joven en edad universitaria o en inicios laborales. ¿Puedes ser un servidor de Dios de limpia conciencia? Sí. Tal vez eres un adulto o eres un anciano. ¿Puedo servir a Dios de limpia conciencia? Claro que sí, hermanos. Todos estamos invitados a hacerlo. Y que entonces nuestros recuerdos digamos, el hermano tal era un servidor de Dios. Por lo cual, dice el verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Leamos esto pensando en ti adolescente, en ti joven, en ti adulto o adulto mayor. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de las manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Pero hay más personas, hermanos, y voy hacia la última parte del sermón. Hay más personas que el anciano Pablo recuerda, que también son servidores de Dios. Vean, saltémonos hasta el verso 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. No se vuelve a mencionar a Onesíforo en la Escritura, pero Pablo lo recuerda como un servidor, como un apoyo, como alguien de la iglesia. Dice el verso 18, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Entonces, hagamos memoria y busquemos que las personas que han servido las recordemos con gusto. Pero no quiero dejar de mencionar, hermano, que no todas las personas que Pablo recuerda le dejaron gratos recuerdos. Onesíforo sí, Timoteo sí, Eunice, Loida, sí le dejaron gratos recuerdos. Pero vean el versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Dos personajes que Pablo recuerda, Figelo y Hermógenes. Hay muy poca información, hermanos, acerca de este par de personas. Sí, si buscamos en diccionarios, viene toda una serie de leyendas alrededor de los personajes y buscan completar esa falta de información que deja la Escritura. Pero vamos a partir de que solamente son mencionados en este pasaje y no se dice gran cosa de ellos. ¿Qué podemos deducir, sin equívoco, de este pasaje? Que eran personas que sí pertenecían a la iglesia de Asia, pero que en algún momento de la historia de Pablo, cuando él los conoce,
Cuando él seguramente estaba enfrentando problemas, ¿qué hicieron Figelo y Hermógenes? Lo abandonaron. Dice un dicho, una frase, ¿no? Que cuando conocemos a los amigos, pues en los momentos difíciles, complicados. Yo incluiría tal vez cuando conocemos a los hermanos en la fe, pues en esos momentos difíciles, complicados que vamos pasando. Sabemos que Pablo estuvo rodeado de muchas personas, muchas de ellas valientes, servidores de Dios. Incluso este miércoles platicábamos en el estudio bíblico que ese tercer viaje no lo hizo solo, iba con un grupo de alrededor de unas 8 personas, todas amigas de Pablo, entre las cuales estaba Timoteo. Pero también es cierto, hermanos, que en las iglesias que fundó no todas las personas tenían una fe no fingida, una fe sincera. Y no todas las personas tenían un servicio con limpia conciencia como lo había tenido Pablo. Así, entre los problemas que se van presentando, este anciano Pablo recuerda a estos dos personajes, Figelo y Hermógenes. Y la meditación aquí, hermanos, es que si usted recuerda a personas semejantes que abandonaron a la iglesia ante los problemas, muy seguramente lo recordará con tristeza. Pero también es de suma importancia que el apóstol Pablo no nos dice qué más pasó acerca de ellos. Nos lo dejó en el aire. Nada más nos dice eso, ¿no? Pues recuerdo de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y de ahí se pasa a Onesíforo y dice más cosas. ¿Qué pasó con Figelo y con Hermógenes? El apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos deja sin información. ¿Por qué es valioso que no tengamos más información acerca de ellos? Pues porque tal vez, hermanos, estos dos personajes se habrán ido de manera definitiva de la iglesia. Tal vez fueron condenados a perdición eterna. No lo sabemos. Pero también la otra posibilidad es que estos dos personajes hayan sido restituidos por el Espíritu Santo, hayan regresado a la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja en la libertad de tener ambas posibilidades. Y esa es la importancia para la iglesia actual. ¿Por qué? Porque probablemente usted y a mí nos vendrán recuerdos de personas que se han alejado en medio de los problemas de las iglesias. Pero también muy seguramente ustedes y yo habremos sido testigos de personas que regresan. Que el Espíritu Santo los llama. Sí, es cierto, me acuerdo de Figelo y Hermógenes que nos abandonaron, pero no sabemos el futuro, hermanos. Tal vez Dios tiene marcado que regresen. Tal vez eso le pasó a Figelo, a Hermógenes. O tal vez la persona que le viene a la mente no ha regresado aún. Pero así como Pablo oraba día y noche, nosotros también lo debemos hacer por esas personas que recordamos, que tal vez no están hoy aquí con nosotros, que tal vez nos abandonaron, pero oremos noche y día, porque Dios, si está en su voluntad, lo restituya. En Cristo hay esperanza, hermanos. En Cristo hay perdón. En Cristo hay salvación. Y los planes de Dios son perfectos, aunque nosotros no los conocemos, para cada una de las personas. Una última pregunta para meditar. ¿Le gustaría a usted convertirse en un Figelo o en un Hermógenes? Pues seguramente la respuesta va a ser no, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. Así que pidamos a Dios que en medio de los problemas, cuando usted y yo nos enfrentemos a situaciones difíciles, pues soportemos con valentía. Que los recuerdos que tengan los hermanos de nuestra iglesia Getsemaní del 2022 sean recuerdos como los de Timoteo o como de los otros personajes que menciona, como Onesíforo. Concluyo, hermanos. Hoy quisiera que en su mente vaya a sus recuerdos. Tal vez su recuerdo es de solo unos 14 años, porque es su edad. O tal vez sus recuerdos son de unos 20 años, 30. Tal vez sus recuerdos son mucho más.
Tal vez ya tiene 40, 50, 60 años. O tal vez sus recuerdos son mucho más, 70, 80, 90 años. Pero esos recuerdos, hermanos, lo invito a que en este día dé gracias a Dios por las personas que han pasado por su vida en el seno de la iglesia. Ore por aquellas personas que están con vida. Ore por las familias de aquellas personas que le vienen a la mente que ya fallecieron. Por las familias, la persona que ya falleció, no hay nada que hacer. Pero por las familias de esas personas, sí. Dé gracias a Dios porque ha sido testigo en su vida, en sus 14, 20, 30, 60, 80 años. Ha sido usted testigo en su vida de personas de fe y de servicio que han impactado en su vida. Pida a Dios que el Espíritu Santo, pida a Dios, a Cristo, que usted también, hermano, se convierta en una persona que impacte a otras personas, con un servicio sincero. Que el joven que te está viendo, que el niño que te está viendo, que te ve hoy como una persona adulta o anciana, te recuerde como aquel miembro de la iglesia que tenía una fe no fingida, que tenía un servicio a Dios y que en medio de los problemas permaneció fiel. Para la honra y la gloria de Dios, hermanos,